Hoy seguimos con la clase que venimos desarrollando acerca de la seguridad en Jesucristo. Específicamente, el tema de hoy se titula de la siguiente manera: el sello de nuestra seguridad. ¿Cómo se titula la clase del día de hoy? El sello de nuestra seguridad. Amén. La iglesia somos nosotros, ¿cierto? Todos. La iglesia debemos estar convencidos que la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, que es la presencia del mismo Cristo, del mismo Señor, sella nuestra seguridad en el Señor. Por ello necesitamos comprender, entender que esa promesa fue dada por el mismo Señor, el mismo Jesús, de que no nos dejaría solos nunca, ¿sí? Y que estaría con nosotros para siempre. Y esa promesa le da el sello a nuestra seguridad en el Señor. Amén. Amén. Vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 28. Un episodio bastante conocido por muchos, pero que la palabra nunca será trillada. La palabra siempre renueva, por más que sea el versículo que más hayamos leído. Amén. Gloria a Dios. Versículo 11 al versículo 20. Aleluya. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando vosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Hago aquí paréntesis. Jesús le había ordenado a ellos, antes de ir a la cruz, de que una vez que resucitara, se fueran al encuentro con él en Galilea. De hecho, se lo dijo en Mateo 26:32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es decir, el Señor estaba cumpliendo con algo que les había prometido. Amén. Continúo, versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y dice el evangelista Mateo, dice amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahora hemos hablado de la seguridad que había en el apóstol Pablo cuando dice en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro. Amén. Y podíamos decir, oye, qué determinación tan fabulosa la del apóstol Pablo. Él estaba completamente seguro de ese amor de Dios para con él. Una seguridad que no era una garantía temporal,
de sentirse seguro, como por ejemplo, nos podemos sentir seguros nosotros temporalmente por una póliza de seguro de vida, por una póliza de salud, por cerrar bien la casa, colocarle una alarma al vehículo. Eso nos da una sensación de seguridad temporal, pero la seguridad de la cual habla Pablo es una seguridad distinta cuando él dice, por lo cual estoy seguro. Él decía, estaba seguro porque estaba convencido. Pablo estaba convencido de que no había ni habría nada, ni nadie, absolutamente nada que lo pudiera separar del amor de Dios. Que no podía acontecer nada en su vida que lo pudiera separar de ese amor grandioso de Dios. Pregunto yo lo siguiente, ¿eso también aplica a nosotros el día de hoy? No hay nada, absolutamente nada, que nos pueda separar de su amor. Y de hecho Pablo hace una lista, cuando estudiamos Romanos en esa oportunidad, de una serie de cosas que son situaciones de la vida real. Situaciones que muchos quizás están en este momento presentando, viviendo, experimentando. Están aconteciendo en sus vidas quizás. Y él decía, nada podrá apartarme de ese amor. En versículo 35 de ese capítulo 8 romano decía, ni tribulación, ni angustia. ¿Cuántos pueden sentir angustia en cualquier momento? Ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni muerte, ni vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Nada. Es decir, Pablo está diciendo que eso no va a acontecer en nuestras vidas. Pablo está diciendo que estas cosas no van a acontecer. Van a pasar, van a suceder, pero que no van a tener la capacidad de separarnos de su amor. Qué maravillosa la palabra. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a contemplarnos con esos ojos espirituales. Qué hermoso. Que el Señor nos prometa eso en su palabra. Qué hermoso, qué hermosura. Hermano, qué hermoso el Evangelio. ¿Por qué muchos lo rechazan? Porque no lo han conocido. Pero yo no creo que usted si lo conoció lo rechace después. No creo, no cabe en mi cabecita. En esta mente limitada aquí, insignificante delante de la grandeza de Dios, no cabe que después que conozcamos al Señor lo aborrezcamos. Eso no cabe en mi mente. Amén. También decíamos que esa seguridad se adquiere, se tiene en el Señor cuando comprendemos la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Cuando usted comprende y comienza a entender esa obra redentora de Cristo en nuestras vidas, lo que hizo el Señor por ti, Fran, por ti, Tuyana, por ti, hermano Bejas, hermana Jenny, cuando comprendemos lo que el Señor hizo por nosotros, esa obra redentora que hizo en nuestras vidas, cuando entendemos lo que Él hizo, que pagó por una culpa que yo tenía, una culpa que me correspondía, y Él pagó por esa culpa, cuando entendemos que Él nos sacó de la esclavitud del pecado y el precio lo pagó Él, oye, eso tiene que convencernos y darnos la seguridad en el Señor. Y Él lo pagó. Para nosotros fue gratuito. Él lo pagó. ¿Y con qué lo pagó? Con sangre. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada, ¿cierto? De que Él pagó con el precio de su sangre. Lo dice Primera de Pedro 1:18. Fuimos rescatados, o sea, fuimos sacados de la forma como estamos viviendo antes. Y eso, fuimos sacados, pero lo pagó Él, no lo pagamos nosotros. Fue gratuito para usted y para mí. Él lo pagó y dio su sangre. Qué maravilloso. Cuando nosotros entendemos este plan de redención, debe haber en nosotros una convicción y una seguridad en el Señor. Una seguridad que dice la misma Biblia que Él la pagó con su sangre. Lo dice la Biblia textualmente, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con eso es que fuimos sacados. Fue pagada esa culpa, sacados de esa esclavitud. Y es una seguridad, hermano, que no cambia, que no varía, que da la plena convicción de que
si fue pagada con ese precio de sangre de Cristo, es una seguridad que no es como el seguro de vida, que si usted no lo paga, no lo tiene. Que si usted no cierra el vehículo y no le pasa la llave y no pasa la alarma, se pueden robar el carro. No, aquí no. Aquí ya se pagó ese precio. Ya se pagó esa seguridad. Ahora la tengo yo, la tiene usted, sin nosotros haber dado nada. Solo lo que nos queda es agradecer y alabar y reconocer el nombre del Señor por eso maravilloso que hizo por nosotros. Amén. Amén. Pero esa seguridad viene garantizada por alguien. Viene con un sello. Viene garantizada por alguien. Para que podamos decir que es una seguridad que se sostiene en el tiempo. Que no es temporal como la seguridad que usted y yo conocemos. Ella se va a sostener en el tiempo. Amén. O sea, debemos contar con algo constantemente que nos garantice esa seguridad en el Señor. Porque, fue pagada, fue comprada, se pagó, pero hay algo que debe ayudarnos a poder sostener y mantenernos seguros en Él. Amén. Amén. Y a eso se refiere cuando hablamos del sello de nuestra seguridad. O sea, hay algo que la selló. Listo. Con esto van a contar ustedes siempre. Que está sellado. Cuando hablamos de sello, eso se refiere a algo que garantiza, por ejemplo, la calidad de un producto, ¿cierto? Un sello garantiza la veracidad de una información. Un sello garantiza la autenticidad de un documento que estamos viendo, ¿cierto? Por ejemplo, un producto con el sello Norben, ¿qué me dice a mí? Que mientras ese producto que está allí dentro de ese envase esté en funcionamiento, lo que esté allí dentro tiene una calidad garantizada. Amén. Por ejemplo, una gaceta oficial con un sello de la autoridad que lo emite. ¿Qué me está diciendo a mí esa gaceta oficial? Que mientras esté vigente ese sello que está allí, esa gaceta permanecerá. Ahí tenemos una gaceta oficial 41995, que nos dice que la iglesia puede estar abierta. Está sellado por las autoridades. Nos garantiza que esa gaceta se cumple. Por ejemplo, un documento. Ese sello me dice a mí que es auténtico. Aquí está el documento que voy a presentar a las autoridades donde yo puedo pasar de una ciudad a otra en la cuarentena. Pero no tiene el sello. Tiene que tener el sello que me da la garantía, la autenticidad y que me dice que ese salvoconducto, ese documento va a estar vigente porque tiene el sello. Amén. Así es nuestra seguridad en el Señor. Así es nuestra seguridad en el Señor. Viene sellada. Viene garantizada por alguien que le da autenticidad. Alguien que le da veracidad a esa seguridad en Cristo. Y de eso se trata lo que el Señor hace con sus discípulos en ese último capítulo de Mateo. Vamos a meter la lupa, agarremos la lupa del Espíritu y la metemos en ese capítulo 28 de Mateo. Fueron las últimas, una de las últimas palabras que habló el Señor a sus discípulos, que narra Mateo 28. No fueron las últimas, pero fueron de las últimas palabras. Los discípulos estaban atravesando un momento totalmente difícil y turbulento para sus vidas. Creo que era el momento más difícil de sus vidas. Esos discípulos, seguidores de Cristo. Había gran conmoción en Jerusalén. Un grupo de mujeres corría por las calles para dar esa gran noticia a unos discípulos. Su Señor había resucitado. Y le había mandado decir a sus discípulos con estas mujeres que había resucitado y que se iban a ver en un sitio que ya Él les había dicho dónde se iban a ver. ¿Se acuerdan que hicimos el paréntesis en la lectura? Él había dicho que se iban a ver en Galilea una vez que resucitara. Pero los discípulos, en medio de su turbulencia, en medio de su dolor, en medio de su preocupación, ellos no se acordaban de eso que les había dicho Jesús. Por eso Jesús agarra y le dice a las mujeres,
cuando se aparece a ella, le dice, vayan a los discípulos y le dicen que nos vemos en Galilea. Amén. ¿Cómo se podían sentir los discípulos en este momento antes que llegase la noticia que le iban a dar estas mujeres? ¿Cómo creen ustedes que se puedan sentir los discípulos? ¿Cómo se podían sentir esos discípulos? Quizás estaban tranquilos. ¿Cómo creen ustedes que se puedan sentir esos discípulos? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando se muere alguien cercano? Hay una sensación desagradable aquí, como en el centro del estómago. Una sensación desagradable que pareciera que nadie la llena. ¿Sí? Hay un sentimiento de dolor. Hay un sentimiento como de tristeza. Hay algo, un vacío que se siente, pero aparte de eso, estaban tristes, estaban devastados. Así como cuando a una mujer se le muere el esposo, o a un esposo se le muere la esposa, como cuando a un hijo se le muere su mamá, cuando muere la madre, cuando muere el padre, cuando a un padre o a una madre se le muere un hijo. ¿Qué se siente? ¿Qué dolor se siente tan terrible? Así estaban los discípulos. Estaban adoloridos, estaban sufriendo, estaban tristes, porque nada más y nada menos habían visto morir en la cruz a su líder, a su maestro, a su Señor, a su amigo. Y quizás se daban cuenta que era poco el tiempo que habían compartido con él, porque en realidad fue poco el tiempo. Fue mucho, pero fue poco. Fue sustancioso el tiempo, pero fue poco el tiempo que compartieron con su maestro. Ahora lo vieron morir en una cruz de una manera trágica. A ese amigo que había transformado sus vidas, que había hecho un cambio significativo en sus vidas, ahora ellos lo vieron morir y ya no estaba entre ellos. ¿Cómo se podían sentir? La forma como murió, le dieron muerte a los líderes religiosos. Pero no solamente había el dolor por la partida física de Jesús, sino que había temor y miedo porque había persecución contra ellos. Había persecución contra todos aquellos que seguían a Jesús. Y todo estaba revuelto. Lo que hacía la gente era, menos mal que no existían las redes sociales, los teléfonos inteligentes, sino todo el mundo ya está pegado del teléfono, colocando la foto, mira, así murió, y todo el mundo colocando los muñequitos llorando y todo. Estaría todo el mundo vuelto loco, conmocionado, triste. Todo el mundo con el lacito y la cosa y todo. Estaría todo el mundo perturbado porque estaba sucediendo algo terrible. Su maestro, su líder, había muerto en una cruz. ¿Se sentían cómo? ¿Cómo creen ustedes que se sentían ellos? Inseguros, desprotegidos. Y muchos de nosotros nos podemos sentir inseguros y desprotegidos en un momento determinado, en un momento dado por las circunstancias que nos están rodeando, que nos rodean. Por los problemas que nos toca vivir, que nos toca saborear. Por las situaciones desagradables de la vida que nos golpean a cada rato. Podemos tener esa sensación de inseguridad también. Y la hemos sentido o no. Las hemos vivido, situaciones donde nos sentimos inseguros, en soledad, desprotegidos, en una encrucijada. ¿Qué hago? Pero siempre el Señor, en un momento oportuno, recuerda sus promesas o hace que recordemos sus promesas de amor, sus promesas de compañía, sus promesas de fidelidad, donde Él le dice a su pueblo que está con nosotros y que estará con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Mientras estas mujeres iban emocionadas, quizás brincando, también asustadas, a dar la noticia a los discípulos, se estaba tramando algo. Porque así es el diablo. Así es Satanás, que el Señor lo reprenda. Está vencido en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que los guardias, cuando ven que las mujeres van y lo que estaba sucediendo, fueron a la ciudad a llevarle el comentario de lo que estaba sucediendo a los principales sacerdotes.
de todo lo que había acontecido. Ahora se reúnen los ancianos y ahora tienen que tramar porque ellos necesitan negar el hecho que había ocurrido. Hacen un consejo y le dicen a los soldados: te vamos a dar mucho dinero y ustedes van a decir que los seguidores de ese hombre fueron a la tumba de noche y se llevaron el cuerpo, para que la gente no se alborote más. Ellos estaban siendo usados por el mismo diablo porque lo que quería el diablo era negar la resurrección de Cristo. Y resulta que la resurrección de Cristo es la base del evangelio de la gracia. Ellos querían que se negara este hecho tan significativo. Y le dicen: tranquilo, porque si el gobernador escucha y quizá va a decir que negligentes fueron, cómo hicieron que se llevaran el cuerpo, nosotros los guardamos, los salvamos y los hacemos salir de esta. ¿Y qué hicieron los guardias? Bueno, está bien, den mi dinero, como se le había instruido. Y ese dicho todavía hay mucha gente que lo cree. Eso que se dijo todavía hay mucha gente que lo sigue creyendo. Porque Satanás es astuto. El grupo que le había dado muerte a Jesús estaba buscando la manera de ocultar ahora la resurrección de Jesús. Y aquí había dos opciones para estos hombres y mujeres de este tiempo. Y hay dos opciones para usted y para mí el día de hoy. Y las dos opciones son creer o no creer. Solo dos opciones. Creer que Jesús se había levantado de entre los muertos o no creer, negar la verdad que es Cristo el Señor que resucitó para darte vida a ti y darme vida a mí y darnos vida a todo en abundancia. Y ese es el trabajo del diablo. Negar a Cristo. En ese momento, cuando nos sentimos inseguros, el diablo quiere siempre entrar para evitar que las promesas de Dios nos levanten y nos hagan sentir seguros en el Señor y nos ayuden a levantarnos. Satanás hace eso. Eso quería hacer en ese tiempo, de que los discípulos siguieran estando en su estado de ánimo o pensando que el Señor no estaba con ellos, y el Señor sí estaba con ellos. El Señor sí está con nosotros porque Él lo dijo y Él lo prometió. Él sigue estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Satanás está claro que cuando nosotros decidimos creer en el Señor y en sus promesas, no hay diablo que nos haga dudar. Amén. Él quiere siempre engañarnos. Él quiere siempre apartarnos de la verdad de Jesús. Él quiere apartarnos de las promesas alentadoras de Jesús. Él quiere apartarnos de vivir confortados en Jesús. Porque Él es el padre de la mentira. Pero está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Está derrotado en el nombre de Cristo Jesús. Porque aunque Él venga con sus patrañas, aunque Él quiera usar a quien sea para engañarnos, para cambiarnos la seña, para hacer que cambiemos de opinión, hacer que nuestros ánimos se vayan en el piso, está vencido porque somos un pueblo que estamos seguros en el Señor y sabemos en quién hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, el Señor en su misericordia quería que sus discípulos estuviesen tranquilos, porque Él conocía el corazón de esos discípulos. Él sabía lo que pasaba por la mente de ellos. Él sabía cómo estaban ellos. Y el Señor quería, en su amor, en su misericordia, en su bondad, Él quería que sus discípulos estuviesen bien y confiados y tranquilos y seguros. Así como quiere que usted y yo estemos tranquilos y seguros en Él, pasemos por el momento en que pasemos, circunstancias por las que pasemos, problemas por el que pasemos, Él quiere que nosotros también estemos seguros y confiados. Porque dice la Biblia que Él es nuestro oportuno socorro. Y realmente los discípulos en ese momento necesitaban escuchar algo que fuera su oportuno socorro porque no se sentían bien. Amén.
Y dice la Biblia, pero los discípulos, los 11, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. ¿Qué hicieron los discípulos? Al escuchar y saber y entender y acordarse de lo que el Señor les había prometido, ¿qué hicieron? Se fueron a ese lugar donde el Señor les había dicho que se iban a encontrar nuevamente. Y dice la Biblia que cuando le vieron, le adoraron. Imagínense la emoción, lo que podían sentir esos discípulos cuando vieron a Jesús, al propio Jesús que habían visto en la cruz del Calvario botar su sangre. Ahora lo ven frente a ellos. Dice la Biblia que se postraron, que adoraron, que algunos dudaban, pero su Señor no se había ido. Su Señor no se había marchado. No estaban solos. Quizás venían dudas, pero le adoraban y podían ver de nuevo a su Señor. Cristo no está muerto, está vivo y está en medio de nosotros. No estamos solos. Y eso pensaban esos discípulos en ese momento. Oye, no se fue. Regresó, está aquí con nosotros. No estamos solos. Está Jesús con nosotros. Sigue estando Jesús con nosotros. Y quizás brincaban de la alegría, lloraban de la alegría. Está Jesús con nosotros. No está muerto, está vivo. Y sigue en medio de nosotros. ¡Qué alegría! Y Jesús se le acerca y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que les había mandado. Hermano, ellos se ubicaron en el espacio de cuando estaban con Jesús antes de la muerte de Jesús. Estaban recibiendo enseñanza de su maestro nuevamente. Estaban en las mismas condiciones. Se había esfumado quizás todo sentimiento de temor y todo aquello que pasaba por sus mentes antes, porque se habían dado cuenta que lo que Jesús le había prometido se había cumplido. Porque lo que el maestro promete se cumple. Y si Él prometió que estaría entre nosotros siempre, es porque se cumple que Él va a estar entre nosotros siempre. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Le seguía enseñando, le seguía dando instrucciones de lo que debía hacer la iglesia para que la iglesia se mantuviera como iglesia en el tiempo, haciendo discípulos, bautizando y enseñando. La labor de la Gran Comisión, la labor que nos toca hoy como iglesia y que por eso es que seguimos siendo iglesia. Sin olvidar lo que Él ha enseñado, sin adulterar lo que Él enseñó, sin cambiar lo que Él enseñó. Amén. Pero lo más significativo, todo es significativo porque todo lo que dijo Jesús y lo que decía Jesús es significativo. Pero por el momento que atravesaban ellos en ese instante, lo más significativo para ellos, por lo que estaban atravesando, fue lo que el Señor les promete. Y les dice: y he aquí, yo estoy, no estuve, ni estaré, sino que estoy en tiempo presente. Yo estoy con ustedes todos los días, en tiempo presente. Es decir, ayer estuvo, hoy Él está. Mañana Él dice: yo estoy. Pasado mañana Él dice: yo estoy. Dentro de un mes Él dice: yo estoy. Dentro de un año Él dice: yo estoy. O sea, Él no está prometiendo hoy que dentro de un año va a estar. No, Él está diciendo que dentro de un año Él va a decir lo mismo: yo estoy. Estará todos los días. Presente continuo. Todos los días. No es que estará, no. Él está. Y pasan 5 días y Jesús le está diciendo: yo estoy. Y pasan 5 años y no ha venido Cristo y Jesús sigue diciendo: yo estoy. Estoy con ustedes todos los días. Y esto va a ser así hasta el fin del mundo. Hasta el fin de los días. El Señor le estaba colocando un sello a su promesa de compañía.
Porque estaba diciendo, yo voy a estar con ustedes. Siéntanse seguros, siéntanse tranquilos, porque yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días voy a estar. Y le estaba colocando el sello del Señor a la promesa. Digan amén. Un aplauso fuerte al Señor. Le estaba diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros en medio de toda situación turbulenta que podamos estar atravesando, que no nos dejaría solos ni un instante, ni un momento, ni un día, ni una hora, ni un segundo. Ajá, pero ¿cómo se puede cumplir eso? ¿De qué manera Él estaría con nosotros todos los días? Allí habló con los discípulos y apareció. Pero ¿cómo está con nosotros hoy día? Dice la Biblia en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Con los discípulos estuvo allí. Después, unas cuantas apariciones más antes de su ascensión, estuvo con los discípulos. Pero estaba prometiendo que una vez que Él ascendiera, vendría la promesa del Espíritu Santo, que es el mismo Dios en espíritu entre usted y yo, en usted y en mí, acompañándonos todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso, hermano. Motivo para reconocer la grandeza de Dios, donde Él prometió que estaría con nosotros. En otras palabras, estaba reafirmando lo que había enseñado a sus discípulos en el mismo Juan 14, 16 y 18, donde dice, yo os regaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él está con usted y conmigo, hermano. Entendámoslo, por favor. Él está con nosotros todos los días y eso es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia, no nos dejará huérfanos. Podemos quedar huérfanos de nuestro padre, de nuestra madre, se morirá un familiar, nos tendremos que ir, quizás muchos van a otras naciones y están solos como extranjeros, y están por allá y están solos, no tienen familia. Pues eso puede pasar en esta tierra. Pero lo que sí estamos seguros es que por parte de Él no quedaremos huérfanos jamás. Y dice la Biblia, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, estaré con ustedes. Hermano, el mismo Jesucristo en la persona del Espíritu Santo sella la promesa de su compañía con nosotros para nosotros poder estar seguros en Él. ¿Cómo no estar seguros en Él si tenemos su presencia permanentemente en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu, día y noche, acompañándonos? Amén. Y Pablo estaba seguro de eso. De hecho, él comenta en 2 Corintios 1:22 y dice, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Sello puesto del Señor. Y dice Efesios 1:13, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor selló esa promesa, hermano. Y por eso podemos estar hoy seguros en Dios. Y dice también Efesios 4:30, no entristecéis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sellados. Y ese sello significa permanencia, que va a estar allí permanentemente, vigente. Se porte mal o se porte bien, el Señor va a estar allí hablándole, acompañándole. Si hicimos las cosas malas, nos va a estar recordando de su palabra. Si nos sentimos mal, nos va a estar recordando de que Él es bueno y que su misericordia es para siempre. Si desconfiamos, Él nos va a estar recordando que confiemos. Si nos falta fe, Él nos va a estar recordando que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la presencia del mismo Señor que ha prometido Cristo a sus discípulos en aquel momento donde se sentían solos, desamparados y desprotegidos.
Amén. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es la presencia de Cristo en medio de nosotros. Es el cumplimiento de esa promesa de compañía en medio de nosotros. Es el sello de nuestra seguridad en el Señor. El sello de nuestra seguridad que nos dice que nada ni nadie nos podrá separar de Él, porque ahora hay un vínculo perfecto. El Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Por eso los discípulos tenían solamente una opción. En medio de lo que estaban viviendo tenían solamente una opción, y era creer, ir a Galilea, donde iba a estar su presencia y encontrarse con su Señor. Nosotros tenemos una sola opción, y es creer. Vayamos a nuestra Galilea. Nuestra Galilea es ese sitio del encuentro con Dios. Vayamos a nuestro encuentro con el Señor. Vayamos a ese sitio donde nos encontremos con Él, donde leamos su palabra, donde clamemos a Él. Dice la Biblia que clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Eso lo prometió el Señor. Esa es nuestra Galilea, ese sitio de encuentro con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy con vosotros todos los días. El Señor está con nosotros todos los días. Dígale, hermano, que tiene al lado: hermano, el Señor está con usted todos los días. Entendámoslo, hermano, por favor. El Señor está con nosotros todos los días. No, pero tuve un día malo. En el día malo y en el día bueno, Él está con usted. Tuve un día trágico de malas noticias. En la mala noticia y en la buena noticia, Él está con usted, Tuyana. Él está con usted, Migdalia. Él está con usted, Víctor. Él está con usted, Álvaro. Él está con usted, Juan Carlos. Él está usted con todos. Con todos está el Señor. Porque Él lo prometió. ¿Cuántos dicen amén? Es uno de mis textos favoritos en la Biblia. Yo estaré con ustedes todos los días. Yo estoy con ustedes todos los días. En ese día donde usted vaya con la cabeza gacha, porque se sintió mal y todo le salió mal, usted acuérdese que el Señor prometió que ese día el Señor iba a estar con usted. ¿Cuántos lo creen? Él vive ahora y está en medio de su pueblo. Está con nosotros, está con usted y está conmigo para guiarnos, para protegernos. Siempre tendremos su presencia constantemente en medio de nosotros. Así los siervos del diablo se confabulen para quitarnos los ánimos. Así el diablo use a quien sea para lanzarnos al piso. Está vencido en el nombre de Jesús, porque nosotros creemos en un Dios de amor y de poder que nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque Él haga el intento de quitarnos, de arrebatarnos, de hacernos daño, está vencido en el nombre de Jesús. Son puros calcañares. Amén. No podrán. Los demonios no podrán. Los espíritus malignos no podrán. Porque nosotros estamos comprados por la sangre preciosa de Cristo, que nos da la seguridad en Él. Y nos hace vivir seguros en Él. Jesucristo es el comandante en jefe de una vasta organización de ángeles y arcángeles que guardan tu camino y mi camino. Está interesado personalmente en cada uno de nosotros. Amén. Está presente en cada uno de nosotros todo el tiempo. Y no podemos comprender. En esta cabecita no entra la comprensión de que cómo alguien puede decir que está con nosotros y está con millones de personas al mismo tiempo.
Pero hermano, lo que pasa es que su deidad, Él es Dios, Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y si Él dijo que estaría con nosotros todos los días, es porque está con nosotros todos los días. ¿Qué más seguridad no podemos tener sino en sus manos? Amén. No hay día, no hay hora en que el Señor no esté presente en su iglesia, en que el Señor no esté presente en nuestras vidas, en que el Señor no esté presente en nosotros porque Él lo prometió. Él nos ha preparado para esto y nos da la garantía de su Santo Espíritu. Porque si no fuera por su Santo Espíritu no podríamos. Por eso Él dijo, yo estaré con ustedes, tranquilo. Yo voy a estar con ustedes todos los días. En medio de la mala noticia, yo estaré con ustedes todos los días, tranquilo. Yo los voy a acompañar, tranquilos. Yo estaré con ustedes todos los días. No importa cuán débiles podamos ser. No importa cuán humildes podamos ser. No importa cuán pobres podamos ser, pero Él prometió que estaría con nosotros, seamos quienes seamos. No importa cuál sea el tamaño de nuestra capacidad mental, Él prometió estar con nosotros de igual manera. No importa cuán interesantes seamos socialmente o cuál sea nuestra condición económica. No importa si somos viudos, si somos huérfanos, si somos extranjeros, si somos solteros, si somos casados, si somos niños, si somos adultos, si somos ancianos. No importa, Él está con nosotros. Aleluya. Es nuestro compañero fiel, nuestro amigo fiel, invisible pero presente. Amén. Gloria a Dios. Ahora mismo, esta noche cuando durmamos, solamente la almohada sabe la cantidad de lágrimas que pueden caer en esas almohadas muchas veces, del insomnio, de la preocupación. Pero tenga la convicción, mi hermano, de que allí, en esa almohada llena de lágrimas, ahí está Jesús. Ahí estará el Señor presente, escuchando sus súplicas, escuchando sus miedos, sus temores, sus angustias, porque Él lo prometió que estaría presente en todo momento y en todo tiempo. Mañana cuando estemos en el trabajo, la semana que viene, si esto se pone peor o se pone mejor, si se agudizan las medidas, si tienen que cerrar las iglesias nuevamente y abrirlas nuevamente, pase lo que pase, Él va a estar con nosotros. Debemos tener la plena seguridad de que pase lo que pase, venga la noticia que venga, suceda lo que suceda, Él va a estar con usted y conmigo. Gloria a Dios. Y eso es motivo para alabarlo y glorificarlo y decirle gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Aleluya. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Él camina a nuestro lado. No importa dónde estemos, en el lugar del duelo, en el lugar de la desolación, en el lugar de la enfermedad. Así estemos caminando por los pasillos fríos de los hospitales, Él está allí con nosotros. Aleluya. En la decepción, en la aflicción, en la tristeza, en todo momento, Él prometió estar con nosotros. Y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Amén. Y lo ha cumplido. ¿Cuántos somos testigos de eso? Lo ha cumplido. Gloria a Dios. Él contempla con interés bondadoso cada detalle de nuestra lucha diaria. Él sabe cuál es tu lucha. Él sabe cuáles son las luchas con las que batallamos día a día. Él sabe cuáles son las situaciones. Él sabe cuáles son los problemas. Él sabe cuáles son las circunstancias agobiantes. Cuáles son nuestras preocupaciones. Él las sabe y se esfuerza con paciencia inagotable cada instante para conducirnos a esa vida eterna que nos tiene prometida, para conducirnos a la casa de nuestro Padre, para conducirnos un día a esa eternidad. Aunque parezca un sueño, es una realidad. Aleluya. Gloria a Dios. El evangelista Mateo, después de narrar estas palabras, dice al final, amén.
Que así sea, Señor. Sea con nosotros y con todo tu pueblo, tu compañía siempre. Eso estaba diciendo él con decir amén. Sea con nosotros tu compañía siempre. Que siempre tu presencia esté con nosotros así como lo has prometido. Y que tu evangelio sea expandido en toda la tierra. Sea la circunstancia que nos toque vivir. Y sea la situación que nos toque vivir. Tú puedas permitir que vivamos seguros en todo momento. Y que estés siempre con nosotros. Y esta es una promesa que está dada hasta el fin del mundo. Hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin. Y precisamente estamos en tiempo final. Estamos en tiempos ya finales. Ya el reloj profético ya está llegando a su hora final. Y el Señor allí nos reafirma lo que Él ha prometido. Por ejemplo, cuando vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, yo se lo voy a parafrasear por encima, que ya estamos finalizando. Que a propósito de su venida y nuestra reunión con Él, está hablando de 2 acontecimientos. ¿Sí? Su venida y nuestra reunión con Él. Él dice, no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar. No podemos dejarnos mover, hermano. A estas alturas, ¿qué pérdida de tiempo es esa? Por favor. A estas alturas dejarnos mover. Que alguien haga tambalear nuestra fe. A estas alturas. No, por Dios. No nos dejemos mover de nuestra manera de pensar con respecto a lo que el Señor nos ha dado y nos ha prometido. No te dejes mover, hermano. No te dejes que te coqueteen otras enseñanzas, otras doctrinas, otras cosas. No te dejes mover. Y dice la Biblia, no nos dejemos mover fácilmente nuestra manera de pensar, porque el día del Señor está cerca. Hermano nuevo creyente que esté aquí, que tiene poco tiempo en el Señor, hermano, has llegado a tiempo. Te has incluido a tiempo en el rebaño de Dios. Eres bienaventurado. Aleluya. Pero hay quienes a estas alturas se están dejando mover. Y nosotros no podemos dejarnos mover. No nos dejemos engañar, dice la Biblia, porque viene la apostasía. Y el hombre de pecado se opondrá a todo lo que se llama Dios. Apostasía es opuesto a Dios. Todo lo que es opuesto a Dios es apostasía. Y dice la Biblia que viene la apostasía y el hombre de pecado que se opondrá a todo lo que se llama Dios y se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Es decir, pasará de hecho a la iglesia y se hará pasar. Por eso él dice, no te dejes mover, porque estás en tiempo final. Y aunque el Señor dice, aunque yo prometí que iba a estar contigo, no te dejes mover. No te dejes mover, porque yo prometí estar contigo, pero no te dejes mover. No te dejes allí conquistar el oído por cosas falsas, porque la apostasía está en plena acción. Cuando vemos el mover de la humanidad, hermano, realmente hay una apostasía terrible. Hay un espíritu anticristo terrible moviéndose en la tierra, en pleno desarrollo. Vea la noticia, no las vea tanto. Si las emociones suyas se perturban fácilmente, no las vea. Porque no hay nada bueno. Todo lo que está aconteciendo es opuesto a Dios, a lo que Dios quiere para sus hijos, para su iglesia. Está en pleno desarrollo. Dice la Biblia que el misterio de la iniquidad está ya operando. Amén. Y dice el versículo 7 algo curioso. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Unos dicen que es el Espíritu Santo, otros dicen que es la iglesia, pero indudablemente cuando la iglesia sea raptada, ¿quién le da la fuerza a la iglesia? ¿Quién le da la seguridad a la iglesia? ¿Quién acompaña a la iglesia? ¿Quién está con la iglesia? Y cuando la iglesia sea sacada de la tierra, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar con todo este entorno? ¿Qué va a pasar?
el desastre total. Entonces dice la Biblia, solo hay quien al presente lo detiene. ¿Detiene a quién? ¿Detiene a quién? Dice allí, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Solamente el Espíritu Santo es el que permite que se detenga la operación directa del maligno sobre la tierra. Él está operando y es el príncipe de este mundo. Pero va a haber un momento en que Él gobernará directamente la tierra. Va a haber un momento en que Él tendrá el control completo y total de la tierra. Pero dice la Biblia que para ese momento ya la iglesia, en la compañía del Espíritu de Dios, ya va a ser extraída de la tierra. Es decir, por eso el Señor prometió que hasta el final, porque incluso hasta el final, cuando seamos levantados, vamos a ser levantados porque el Espíritu va a estar residiendo en medio de nosotros. Y dice la Biblia, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Hermano Fran, usted que tiene poco tiempo en el Señor, usted fue escogido desde el principio por el Señor. Téngalo presente. Desde el principio, que fue escogido desde el principio para salvación, a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el final, hermano. Es tanta la seguridad que el Espíritu de Dios nos da a nosotros, que está con nosotros, que está en medio de nosotros, y Satanás no ha venido a gobernar directamente en pasta, tú a tú la tierra, mediante el anticristo, porque está el Espíritu de Dios con nosotros, en nosotros. Basta que seamos sacados de en medio para que el misterio de la iniquidad venga a gobernar y venga el juicio sobre la tierra. Razones suficientes para estar confiados y seguros en Dios. Razones suficientes para creer que Él es nuestro Dios y nuestro Señor y que Él estará con nosotros siempre, todos los días. Y dice la Biblia, así que hermanos, aquí viene la exhortación, estén firmes, estén firmes, estén firmes. ¿Qué quiere decir estén firmes? No se tambaleen, no tengan comezón de oír otras cosas, no se desvíen, sino que estén firmes. Retengan la doctrina que habéis aprendido. Ah, no, me gusta aquí porque aquí enseñan que si uno cree en Cristo es próspero y eres millonario, y si sembras el reloj y el carrito que tienes vas a tener una flota de vehículos. Eso es mentira del diablo, hermano. Nuestra salvación es gratuita. No hay que pactar con Dios. Ya Dios hizo un pacto de salvación con nosotros por su misericordia. Son enseñanzas que no están en la Biblia, que no están en la palabra. Y por eso el Señor dice claramente, retengan la doctrina que han aprendido. ¿Y qué doctrina es esa? La sana doctrina, lo que el Señor enseñó en su palabra. Retengan esa doctrina. Estén firmes. Retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Una completa confusión hay en el pueblo de Dios porque está la apostasía operando. Confusión por todos lados porque está la apostasía. Por eso dice, manténgase firme, hermano, sea vivo. Seamos vivos, hermano. Vamos a ser vivos todos. Mantengámonos firmes en la doctrina del Señor, en la sana doctrina. Eso es viveza, eso es astucia. Mantengámonos firmes, sin ver a los lados, sin inventar, sin agregar, sin quitar. Mantengámonos firmes.
Y dice la palabra en el versículo 16, y el mismo Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos queridos, Jesucristo es el hecho más fundamental de nuestra existencia. Jesucristo, solo su presencia, su Espíritu Consolador nos puede ayudar a seguir adelante. Y nos sella, nos garantiza esa seguridad. Esa seguridad de que nada ni nadie nos podrá apartar de Él. Aún en el tiempo cuando se manifieste el inicuo. Porque si es quitado de la tierra, nosotros la iglesia volaremos con Él. Y nos encontraremos en las nubes con el Señor, gloria a Dios. Aún en ese tiempo, seremos quitados muy pronto. Seremos quitados de en medio muy pronto. Y volaremos y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Gloria a Dios. Seremos raptados. Y seremos llevados con Él. Y hasta ese día se cumplirá la palabra, se seguirá cumpliendo donde Él dice, estoy con ustedes todos los días. Y a partir de allí lo vamos a ver cara a cara. Y vamos a darnos cuenta que realmente el Señor cumplió su promesa. Jesucristo es el sello de tu seguridad. Jesucristo es el sello de nuestra seguridad. Pongamos a nuestros pies y oremos al Señor. Gloria a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te adoramos y te exaltamos. Gracias, Señor, porque tú eres el sello que nos da seguridad. Usted, Señor, dijo que estaría con nosotros por medio de su Santo Espíritu, en medio de nosotros, Señor. Señor, te amamos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la vida. Gracias por tu compañía. Gracias por tu presencia. Gracias por la garantía de que siempre, siempre, siempre estarás con nosotros. Te amamos, Señor, y te bendecimos y te adoramos y te exaltamos, Señor. Amén, amén y amén. Yo sé que estás aquí. Adoremos a Dios. Siento tu Adoremos al Señor, aleluya. Te mueves entre el pueblo. Gloria a Dios. Trayendo sanidad. ¿Cuántos lo creen que Él está aquí? Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré.
Y sé que transformado yo sé. Y sé que transformado yo sé. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú estás presente, Señor, en medio nuestro. Gracias, Señor. Gracias, 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 Cristo, gracias. Gracias, Cristo, porque sabemos que estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de la prueba, en medio de la situación, en medio del dolor, en medio de la angustia, tú consuelas, Señor. Tú acompañas, Señor. Tú fortaleces, Señor. Tú pasas tu mano sanadora y libertadora, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos da la fuerza. Nos ha dado la fuerza para hasta el día de hoy, Señor, poder aguantar, estar tranquilos y confiados en ti, Señor. Usted conoce cada situación de cada hermano, Señor. Usted conoce cada circunstancia de su vida. Usted conoce cuántas carencias, cuántas abundancias, cuántas tristezas, cuántas alegrías, cuántas aflicciones, cuánto hay en medio de ellos, Señor. Pero tú eres el Dios de amor y el Dios de misericordia, Señor. Tu palabra dice que tu misericordia es para siempre, Señor. Tu palabra dice, Señor, que en el día en que tememos, en ti confiamos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que usted no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tu Santo Espíritu estará siempre en medio de nosotros, Señor. Y ese día en el cual podamos hacer las cosas no como tú quieras, Señor, podemos clamar y decirte, así como dijo David, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Oh Señor, gracias. Gracias, Jesús, por cada hermana, por cada anciano, por cada niño, por cada joven, con cada viuda, con cada extranjero, Señor. Nuestros hermanos que están en otras naciones, Dios mío. Le pedimos que usted le bendiga, Señor, y les haga saber y entender que usted también está con ellos allá donde están, en ese sitio donde tienen que trabajar durante horas. Usted está con ellos allí, Señor. Te amamos, Señor. Usted está con aquel que tiene desesperanza, que dice, no sé qué voy a hacer, cuál va a ser mi futuro. Señor, nuestro futuro eres tú. Señor, tú eres nuestro porvenir. Tú eres nuestro todo. Tú eres el todo en todo, Señor. Te amamos, Cristo, te adoramos y te bendecimos, Señor. Si hay alguna persona en este lugar que no te conoce, Señor, muévalo con tu Santo Espíritu, Dios.